están? Pues el día de hoy venimos a Pattaya. Y aquí hay un monasterio que les vamos a mostrar que está súper bonito, aparte que esta ciudad es muy bonita. Entonces les vamos a enseñar a dónde vamos a ir en esta ocasión, ahí, al monasterio de Pattaya. Bueno, Acompáñanos acompáñanos. a conocer este nuevo lugar. Y pues bien, este monasterio se llama Monasterio de Santa María da Vitória. Y este es un marco de la historia de Portugal, sobre las tropas que tuvieron batallas contra las tropas castellanas en la batalla de Alijubarrota en 1385. Esta comenzó con un estilo gótico, si se dan cuenta, y es una de las más importantes. Comenzaron en el siglo XIV y la terminaron en el siglo XVI. Y varios arquitectos fueron los que estuvieron haciendo este monasterio, que es uno de los más visitados de Portugal porque cuenta parte de su historia. Entonces vamos a conocerlo, vamos a explorar más allá adentro, y hay un lugar en específico que se llama las Capillas Imperfectas que da un marco de la historia y está bien bonito. Entonces vamos a ver. Bien, y afuera del monasterio vamos a encontrar esta escultura que es de Alecuestre Nuno Álvarez Pereira, que hoy venimos acompañados, y uno de nuestros acompañantes es de Chile y se llama Uri. Hola. Bueno, y Uri nos estaba contando que representa al general portugués que jugó un papel crucial en la batalla de Aljubarrota y la independencia de Portugal frente a Castilla. Entonces fue erguida esta estatua frente al monasterio, bueno, fuera del monasterio, y también pues es un monumento histórico y fue esculpido por Leopoldo Almeida, inaugurado en 1961. La estatua representa a Nuno Álvarez Pereira, como ya habíamos dicho, y simboliza su liderazgo y victoria en la batalla. Es considerado un héroe nacional en Portugal y su figura está asociada a la defensa de la independencia portuguesa. Siempre se ha existido la leyenda que la posición de las patas de los caballos en unas estatuas ecuestres puede significar la forma en la que murió esta persona, y en este caso la pata delantera está levantada, lo que según significaría que él murió a causa de las heridas de guerra. Y vamos avanzando. Sí, ahora vamos a entrar no monasterio para contarmos más la historia, conocer la historia. La historia de Portugal. Para enseñarles para ustedes. Vean esto, qué bonito. O sea, quiero enseñarles algo acá. Esto me encanta. ¿Ya vieron? Estilo gótico con las llamas, que son esos como que salen en las puntas. Son una ejemplificación de llamas, una representación de las llamas. Y las gárgolas, bueno, que serían como gárgolas, que vean cómo saca el agua, es en donde saca el agua, pero vean las formas que tiene. Está increíble. El estilo gótico siempre va a ser algo especial. Y entonces, aquí es la entrada a la iglesia. Tienes que entrar en silencio, entonces nos vamos a callar y se las voy a mostrar un poquito. Muy bonito. Aquí tenemos los horarios que están abiertos, ¿no? Un monasterio de outubro a março, porque é o horário de verano, de 9 às 17, no inverno, de abril a setembro, de 9 às 18. E cerrado especialmente em 1º de janeiro, na Semana Santa também, domingos de Páscoa, né? 1 de maio e 25 de dezembro. E vamos conhecer aqui um pouco agora dentro da igreja e depois vamos ver quanto que custam os boletos e vamos enseñarlos para ustedes. También pueden comprar sus boletos en línea.
através desse QR Code também consegue aceder ao site. Tem acesso gratuito 52 dias por ano. Quem são os residentes em Portugal? Você que é residente, para você que pensa, está passando por Batalha, está pensando em vir aqui dar uma... conhecer essa região de Batalha, Leiria, já sabe, se você é residente, tu não pagas para entrar. Hay que aprovechar los días de vacaciones. Y esta es una banqueta del monasterio. Nosotros nos encontramos aquí. Y entonces está toda esta parte, todo hasta atrás. Acá es en donde hay varias tumbas. Y estos son unos jardines. Foi como o rei aqui explica, né? A construção, o ano de construção foi no projeto da Batalha de Aljubarrota em 1385 e depois ele deu isto para os frades, não? Da Ordem de Santo Domingos, que viveram entre 1388 e 1834, o sea, foi um período muito largo, não? Y este es uno de los monumentos considerados Patrimonio de la Humanidad desde 1983 y es un panteón nacional desde el 2016. Como ya saben, aquí ya es más moderna la cosa y para evitar incendios, como llegó a pasar en Notre Dame, aquí tú puedes prender una de las velas por la cantidad de 50 centavos de euro, 2 velas por €1, o sea, cada vela cuesta medio centavo. Esta igreja recuerda um pouco a igreja lá do monastério de Alcobaça. Sí. E foi no qual também hay un vídeo nuestro acá también. Sí, nosotros fuimos al monasterio de la Alcobaza, está muy bonito. Y hay un video en el canal y les vamos a dejar el link abajo para que lo vayan a ver si no lo han visto. Pues ahora vamos a entrar y aquí hay que pedir los billetes y recuerden, estos son los costos de los billetes cuando tú vienes de visita. Estes são os boletos para quem não são residentes em Portugal, né? Ajá. Se tu também estás aqui, ó, sem emprego aqui em Portugal não, na União Europeia, tu Bueno, também pero és la Unión gratuito. Europea, si no tienes trabajo, Não tienes también tienes entrada gratis. Entonces, vamos a entrar. Vean qué cosa más linda. Capela do Fundador. Construida en el segundo cuartel del século, del siglo XV, para el panteón de João de la dinastía de Avis. Y quiero que vean aquí, esta es la tumba del rey João y de la reina Filipa Lancaster. de rei Dom João I e da rainha Dona Felipa de Lancaster.
La representación de la crucifixión, ¿ya viste? Cuando camina con la cruz Jesús, cuando lo crucifican y cuando lo van a bajar de la cruz. Aquí era una de las tumbas de sus hijos, ¿no? De Don Juan Don João, de los hijos de las esposas. y de Felipa. São 4 hijos, ¿no? Sí. Mais uma tumba aqui, só que é diferente também. São essas partes aqui de abaixo. Algumas costumam ter aquela parte ali de arriba, aquelas esculturas. Que é a única que há alguma escultura. Aqui também tem o túmulo do rei Dom Afonso V e da rainha de Isabel. Túmulo do rei João II, à esquerda, né? Foi esse aqui que a gente estava. E lá à direita, túmulo do infante Dom Afonso. Então, va. Esta es la parte del claustro de Dom João I. que fue terminada de hacer en 1515. Após campanha manuelina. ¿Ah? Campanha manuelina. Dirigida por Mateus Fernandes. Trabajaron también en este claustro. Este que hablamos en español. Claustro. Los arquitectos Huguet y Martín Vázquez. Ellos están en la entrada, ¿recuerdas? Sus papás. Aquí también hay un jardín. Tienen un jardín maravilloso. Y sus arcos. Qué arcos tan bonitos. Vamos viendo aquí. Aquí hay muchas cosas también. Aquí hay otro salón, ¿no? ¿De qué es salón? Salón de... Una sala. do capítulo. Concebida por Afonso Domingues, o primeiro arquiteto do monastério de Batalha. É dedicado à Paixão de Cristo. O vitral. Aqui tem um vitral. Allá está la pasión de Cristo, ¿no? Sim, imagina aquele vitral ali. Ou é, será que é aquele? É. Ese arriba que hemos visto. Aqui o techo. Tem um vitral. Y este es un homenaje a los soldados que combatieron en la Guerra. Es como a los soldados desconocidos. Sim. Vámonos. Vamos ver. Esa lámpara, si se ve ahí arriba, se supone que está Essa encendida. lámpara. Ajá. Y representa la llama de la patria. Llama de De la los pata. combatientes que lucharon en 3 guerras. Hay 3 ahí combatientes, si se dan cuenta. En la estructura hay 3 imágenes de Sim, guerreros. Há que son uns 3 combatentes. diferentes. Sim, há uns combatentes aqui, são 3, né? Há 2 acá Viendo e o la outro. vestimenta, E o outro 3 daquele. épocas distintas. E o outro daquele lado tem razão. Sim. Aqui a tumba deles. Son 3 épocas distintas. ¿Viste? Sim, vestimentas diferentes, né? Vámonos. Vámonos agora no próximo salão, né? Espera aí. Vamos passar aqui agora para... Este es uno de esos. desses jardins, né? Tiene otro, no sé si es allá atrás o aquel lado.
Mais uma vez a torre. E aqui. Aquí nosotros tenemos una otra estatua, ¿no? ¿En qué es ese? Meditación en la pérdida del paraíso. Meditação sobre a perda do paraíso. Pode ver que aqui está cheio, está lleno. Aqui é um salão, né, onde nós outros não podemos entrar, né? Es la guerra y la vida pacífica. Bom, vamos seguindo para cá, aqui é o jardim, onde nós outros estávamos. Aqui também está cerrado, né? Mas... Sí, es que hay una obra o algo determinado que pueden venir a ver. Está en la entrada. Aqui nós outros temos um lavabo, que é esta fonte acá. Este individuo. Essa aqui? ¿Que dónde estabas? Foto. Pato, tá aqui, tô gravando. Nós estamos gravando. Sim. Vamos allá. Bien, ¿Qué entonces museo? podemos ir a Museo. una de las ofrendas del soldado desconocido. Sim, depois vamos para allá, que para também allá. vamos ver ¿Es o otro museu jardín? primeiro. É outro jardim, não? Sí, E depois, opa, para cá, que Para cá. que é onde é a saída. Vamos ao museu primeiro. Museu. Uau. llamada Patria. El soldado desconocido. Há muitos livros aqui, né? Es como su tienda de souvenirs. Vamos ver para cá. A entrada é para cá, deste lado. A entrada é por cá. A gente passa, né? É, tá aqui, ó. E arriba, ó. Entrada. E tu estava indo pelo outro lado. Bueno, estos son como escudos. Sim, aqui é muitas coisas de representações da época, né? Homenagem da campanha Carris de Hierro de Lisboa aos portugueses mortos da Grande Guerra, município de Leirinha. Temos aqui algumas pequenas esculturas de hierros, né? Pedem para não se tocar nos objetos, né? Muito bonito este jarro. Muitas peças antigas, né? Sí. Mais um quadrito aqui, onde com mais umas coisas aqui de Todas son representaciones o homenajes a los soldados desconocidos. Esse aqui é o bastão e chapéu armado do Marechal Gomes da Costa. Como é que é? Como é que é bastão? É bastão mesmo? Bastón, É bastão e sombreiro, né? bastón y sombrero. Lo mismo. Aqui há uma... O que é isso aqui? É uma granada aqui. Vamos a empezar. Pode comprar os souvenirs. Isso aqui você pode comprar, não? Sí, se pueden comprar. Como un souvenir, igual que las botellas que tienen una imagen de algún soldado. Há umas taças aqui também, né? Aqui, vai falando de Portugal, na língua
polonesa, ¿no? Mas é Está sobre en Portugal. diferentes idiomas. Esse aqui em espanhol. Manjar. Francês. Este es de lugares, Deutsch. estos de comidas. Aqui tem Deutsch. Bueno, Dutch, Inglês. Isso daqui são de France, comidas. English, Italy. Para cuando coses ropa, utilizaban dedales para no pincharse la mano. Eso me hubiera funcionado. O que mais temos acá? Lumas. Os copitos, os vasos, né? Los imanes, amor. Sim, já estão as imagens allá. Será que... E aqui vamos chegando aonde entramos, né? Vamos agora para outra. Já saímos das tendas, agora vamos entrar na outra parte aqui do monastério. É um salão vazio, né? Mas temos uma pequena rampa para cá. Vamos ver o que é este outro salão. Mira, aquí sí que tienes que prender la luz de tu celular. Sim, para ver as imagens, né? Do que estão aí nesses quadros. Né? Adiós celular. Y se acabó la imagen. Se acabou, sim. Oh. Tanto que aqui tem um aviso, não? Aqui habla sobre isso, né? Para cá temos as capelas e a salida, né? Mas Las capillas imperfectas Dr. Claustro de Alfonso V. Este fue construido durante el reinado de Alfonso V y fue un arquitecto de Évora que dirigió las obras. Sim. Es un representativo gótico del austero del sur mediterráneo. Vamos seguindo para cá agora, vamos ver o que tem mais à frente. Aqui é Si mais ven ahora, jardim. ve como la estructura que va en diferentes periodos o diferentes formas arquitectónicas. Aquí ya se acabó un austero gótico, ¿ya? Pues bien, con el sur Já é mediterráneo. um outro jardim, não? Já é diferente. Ajá, los arcos ya cambiaron, ya no tienen ese estilo gótico, ya es Aquí. como más romano, más mediterráneo. Roupas. Aqui é mais um jardim, né? Para quem o de allá está mais bonito, né? Es que es diferente el estilo, Sim, ya cambió el estilo de arquitectura. sim, cambiou, mas o de allá eu creio que é mais bonito para mim, né? É mais bonito o de allá. Y ahí tienen ahora una tienda y la salida. Olha, aqui vamos indo para as capilhas. Vamos ver por onde que é isto. Aqui temos mais algumas tendas, algumas coisas mais para que se vendem. Aqui os livros de batalha. As capilhas perfeitas para cá. Vamos. Aqui são as capilhas, não? As capilhas. É bonito. Está muy bonito. Ya dentro está muy bonito. Vamos seguindo aqui, vamos ver. Então, Vamos
Aquelas capillas imperfeitas. Uau! Que bonito! Piso resbaloso. Mira. Uau, isso aqui é... Puedes pasar, amor. Sim, eu sei. Vamos. Aqui são tumbas, né? Estão cerradas. Perfecta porque no se terminó de construir. Si ves el techo, no está terminado de construir. Aqui no médio tem alguma... uns assentos. Aqui são, ao redor são só tumbas, né? E alguns espaços estão... E alguns espaços estão vazios. É, dá um tchauzinho. Túmulo de Duarte y de la reina Leonor de Aragón. De Aragão. Mira la palabra que como están tomados de la mano. Representando su amor. Sim. Representando amor, dando a mano para o outro. Assim. Bom, para cá não há mais nada mesmo, só é um espaço aqui aberto, mas... Aqui é só uma amostra da capilha. Bom, vamos agora seguindo para a salida. Vamos saliendo das... Así es como recorrimos el monasterio que está aquí en Batalla. Y ahora nos vamos a despedir de ustedes, agradeciéndoles su compañía y recordándoles que para seguir haciendo más videos de estos y conociendo más lugares bonitos de Portugal, nos regalen su valioso like, nos sigan, compartir el video, seguirnos, o sea, suscribirse a nuestro canal y tocar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video. Bye. ¡Chao!